comenzar. Le damos la bienvenida. Tenemos una previa nosotros, siempre que entre charla y charla, la previa se nos va mucho tiempo, pero más allá de que el tiempo se escurre entre las palabras que hablamos, nos parece que es importante siempre compartir la información, ¿no? Cuando uno tiene algo para compartir. Eh, bueno, hoy hablando de compartir, queremos compartir con ustedes, vamos a ver un video en particular con un tema sobre el tema del origen de las pastas acá en Argentina, nuestro país, un tema que en esta época, si bien es todo el año, las pastas uno las puede comer todo el año, pero este año, esta época que eran las pastas tienen un atractivo especial porque son momentos donde las calorías que el cuerpo necesita, las pastas las disfrutan. Eh, Así que vamos a compartir un video de un programa que seguramente ustedes miran o ven, pero que nunca deja de estar interesante volver a escucharlo. Yo lo veo y lo vuelvo a ver las veces que puedo porque me gusta mucho la forma que lo conduce y la forma que lo explica, que es el programa de Pietro Sorba, que es donde cuenta, en este caso, cuenta la historia de las pastas. Así que las invito a que podamos verlo. A ver, permítame, Bueno, colocamos sonido. A ver ahí. Bueno, ahí vamos. Amigas y amigos, estoy feliz. Bienvenidos a esta nueva temporada de Historias Ricas Colectividades. Bueno, hoy vamos a empezar con un programa especial, un programa sobre algo que nos gusta muchísimo, la pasta. La pasta es argentina, la pasta es italiana, la pasta vino de Asia. Bueno, un gran misterio que todavía nadie pudo resolver con exactitud. Pero quizás nosotros lo vamos a lograr. Bueno, le paso la palabra a nuestro compañero Dexter, bueno, para que nos ilumine sobre este tema. Hola Pietro querido, pero para que me agarra un ataque fantino. Recién arranca la temporada y ya me tirás esta bomba. Que la pasta quizás no sería italiana. Mamma mía, porca miseria. Bueno, arranquemos de nuevo. Pietro, qué alegría volver a verte y ser parte de esta nueva temporada de Historias Ricas. Por suerte ya renové el pasaporte, por lo que estoy más que preparado para arrancar una nueva travesía con nuestro antropólogo culinario, el gran Pietro Sorba. En el programa de hoy vamos a recorrer un clásico que trajo la gran colectividad italiana a nuestro país, pero que ya es de todos nosotros, la pasta. Sí, esa comida que reúne a las familias argentinas desde su llegada al país. Vamos a meternos de lleno en este universo de harina, huevo y agua y descubrir los tradicionales chicatellis junto a una familia que te juro que te va a emocionar. Después, de la mano de un chef italiano, aprenderemos cómo se hace una original carbonara y cocinaremos pastas a la italiana. También vamos a descubrir pastas con formas y con colores increíbles, dignas de una galería de arte, y como broche final seremos testigos de un desfile de alta pasta, protagonizada por espaguetis, sorrentinos, ñoquis y fuchiles, acompañados de sus fieles compañeras, por supuesto, las insustituibles salsas, como la parisien, la príncipe di Napoli o la clásica pomodoro. Increíble el programa que nos espera hoy, así que ya vamos a ver la primera historia. Acompañamos a Pietro al barrio de Villa Bosch, en Buenos Aires, donde compartirá una mesa en la que habrá tres protagonistas de lujo: un plato de pasta, una familia y mucho amor. Amigas y amigos, estamos entrando en un lugar especial, un lugar que tiene una energía
muy, muy peculiar. Un lugar donde las pastas son sagradas y donde la familia también es muy, muy valorada. Pero nuestro objetivo, ¿cuál es? Es el de conocer y descubrir por qué en Argentina existe ese ritual maravilloso de la pasta de los domingos. Así que bueno, vamos a descubrir de qué se trata. Yo estaba oliendo algo y acá hay dos mujeres extraordinarias che stanno amassando pasta. Acá stiamo facendo le cicatelle. I cicatelli. Alici nostro, che ce l'hanno insegnato le nonne, le bisnonne d'Italia e noi seguiamo con questa tradizione. ¿Hace quanto tiempo che hacen esto? Ma di che mi ricordo io la faceva mia bisnonna, che lo so, sono anni che io mi ricordo sempre facevano queste. ¿Y el condimento clásico cuál es? ¿Salsa de tomate? Salsa de tomate hecha por nosotras. Coronata, ¿usted cuándo llegó a la Argentina? ¿Se acuerda el año? Sì, arrivo dall'Argentina il 15 febbraio del 1954. Pasó un ratito, ¿verdad? Un ratito, sí. Para usted la comida era importante para no, la comida italiana, quiero decir, era importante para no olvidar la raíz. Sì, era importante. E ci piaceva di più la comida italiana perché stiamo abituati. ¿Y cómo comían italiano todos los días o solamente había una reunión en los domingos, se reunían toda la familia, con los amigos? Ci riuniamo con la famiglia, con i fratelli di mio padre, con i miei zii, i cugini che stavano qua. Pure allora, alla domenica stiamo tutti insieme. Pasta, Pasta, siempre pasta. Cicatelli, tagliarelle. Para mí es una experiencia única, seguir todas las tradiciones de nuestros abuelos, que se mantengan vivas y que nosotros podamos seguir para nuestros hijos. Eso la verdad que es más que una herencia para mí, no tiene valor poder seguir haciendo las cosas que hacían nuestros nonos cuando llegaron 50 años atrás acá a la Argentina, y nosotros seguir haciéndola acá en Argentina no tiene nombre, la verdad es un honor. Si mangia. Avanti, prima quelli che sono vicini. Bueno, vamos a hacer un aplauso, no para las cocineras, porque trabajaron varias personas, así que bueno, si tienen ganas. Beviamo, e voi che figli siete, bevete, bevete, bevete. Il gran piacere del mondo sta nel fondo, sta nel fondo. Il gran piacere del mondo sta nel fondo del bicchiere. I nostri padri bevevano, Sì. le nostre madri bevevano, Sì, e noi che figli siamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. Quedé empachado de amor. No importa de dónde vino tu familia, si de más acá o de más allá, pero el amor que puede construirse alrededor de una comida es uno de los vínculos más fuertes que puedan existir. Y ahora, después de este abrazo al alma que nos acaban de dar, vamos para el búnker de Pietro, que ya está con Diego, y nos van a contar la historia de esta milagrosa comida, la pasta. Diego, finalmente retomamos nuestras conversaciones, otra temporada más de este maravilloso programa. Gracias por venir, gracias por estar acá.
con nosotros. Muy lindo compartir otro Historias Ricas con historia y gastronomía. Un placer, Pietro. Bueno, hoy empezamos con algo que nos gusta a los dos. Empezamos con la pasta. La pasta acá en Argentina es algo serio. La gente lo toma muy en serio, está dentro de nuestras costumbres y seguramente vos tenés mucha data al respecto. Sin duda es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad. Parte de tantas culturas en los 5 continentes. Y vos sabés, Pietro, que me puse a investigar, como historiador que soy, cuál es el origen de la pasta. Y aparece, de todo aparece, los chinos, los árabes, Marco Polo. Un grabado etrusco donde supuestamente se ve gente comiendo pasta. Bueno, los árabes a través de Sicilia llegando a Italia. ¿Cuál es el origen de la pasta? Es un tema interesante para un historiador porque la cuestión es amplia. Creo que la primera distinción que hay que hacer es entre el formato, o sea, la pasta en sí, y esa idea de que la pasta sea italiana sí o sí. Entonces, en el primer caso, el formato, la pasta, o sea, la harina de un cereal mezclada con agua que después toma diferentes formas y formatos, esa es una idea antigua, vieja. Ya hay rastros tanto del lado de Occidente con los griegos y los romanos, que aparentemente consumían láganas, o sea que eran unas tiras de pasta, mezclada con caldo y con especias, etcétera. Pero también hay testimonios que son muy contundentes vinculados a la pasta en los países asiáticos, sobre todo en China. Y la diferencia grande entre estos dos mundos es que en China finalmente se impuso la idea de la elaboración de la pasta con harina de arroz, con harina de poroto mungo, etcétera, etcétera, mientras que en el Mediterráneo y en Italia finalmente se empezó a privilegiar el trigo duro. O sea, podemos decir que la pasta no es necesariamente italiana, no, es un formato universal. Y es china también. Por supuesto que también es China. Y después, bueno, a partir de la influencia china, pasa a los otros países asiáticos. Y lo mismo pasa con la pasta en Italia, donde finalmente llega hasta la Argentina, por ejemplo, a Brasil y a muchos países donde la colectividad italiana está muy presente. Y bueno, y después a partir de ahí empiezan la diferencia con las salsas, las cantidades. En Argentina se come cantidad muy grande de pasta. Acá es plato principal, en Italia no. No necesariamente. De hecho, por ejemplo, la porción normal en Italia es de aproximadamente 80 gramos, 80-90 gramos. En Argentina te diría que casi el doble. Nos quedamos con hambre con eso acá. Bueno, y Pietro, obviamente esto nos lleva a hablar una vez más de la importancia de la inmigración italiana en lo que es la población argentina. Podemos decir que más del 40% de los argentinos tienen en sus venas algo de sangre italiana, tanto de manera directa como en lo que son los descendientes de las personas que vinieron de todas las regiones, como contamos en Historias Ricas el año pasado. Está en la historia nuestra, está en Manuel Belgrano, en nuestro prócer, su padre, está el puerto de Génova, desde el cual salieron tantos, zona que vos conocés muy bien, que tiene que ver con tu historia también. En el año 1887, el 30% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran italianos, si vos agarrás un censo. Así que claramente no vamos a decir una novedad si sostenemos que la italianidad es parte muy importante de la argentinidad, en lo que es la corriente inmigratoria, especialmente la segunda oleada, la de fines del siglo XIX y principios del XX, y también hace de manera esencial a la cultura argentina. Sí, y bueno, y una parte de esa cultura seguramente es la que se vincula al modelo de alimentación, y la pasta en ese caso es un alimento que está muy presente dentro del esquema de alimentación cotidiano, porque sí, la carne por supuesto es importantísima, hay personas que pueden comer carne todos los días, pero también la pasta es una ayuda importante, y después hay todo un vínculo de la pasta fresca con la reunión del domingo, que el estofado, que nos sentamos todos alrededor de una mesa, degustamos, nos divertimos, la pasamos bien, etc. Bueno, la pasta como que de alguna manera activa ese mecanismo convivial y bueno, y ese es el motivo por el cual en Argentina la pasta es un alimento muy, muy querido. ¿Te acordás la frase de Borges? ¿Cuál de todas? El argentino es un italiano que habla español. Así es. Así que la pasta puede ser romana,
puede ser griega, china o italiana, me quedó clarísimo, ¿eh? Lo importante es que la tenemos en Argentina y le vamos a seguir haciendo honores como se merece. Ahora, volvamos con Pietro, que fue a visitar a su amigo Sebastián, un chef italiano con el que vamos a descubrir nuevos secretos sobre esta comida tan, ¿cómo te lo puedo decir?, cara a nuestro cuore. Dimmi cuándo. Amigas y amigos, lo vengo a visitar a un amigo, a un compatriota, a un gran cocinero que sabe cocinar las pastas al estilo italiano como pocos. Así que bueno, quiero saciar mi gana de comer la pasta a la italiana y seguramente aquí voy a encontrar las respuestas que busco. Síganme. Así ordeno mi casa en segundos con Photoshop. Selecciono. Carissimo, come va? Grazie, come stai? Grazie per venire. Sto bene. Piacere vederti. Bien. La idea es disfrutar con vos de algunos platos de pasta acá en Buenos Aires, Bien. pero típicamente italianos y elaborados con productos que remiten a la tradición italiana y con la técnica italiana. Exacto, 100% argentinos el producto. Bueno, ¿La idea cuál es? La idea es preparar hoy 2 o 3 platos. Vamos a hacer hoy gigli con le vongole, típico gigli con le vongole. Y mientras tanto hablamos un poco de tu vida. Sí, por favor. Vos sos de Bologna. Di Bologna. Ciudad italiana famosa, muy conocida por su gastronomía. Exacto, por eso dice la gorda, la grasa por eso. Donde la pasta fresca tiene una tradición. La tagliatella con ragù, el tortellino, todo eso es típico de Bologna. Nacen, viven, mueren con la pasta ahí en la cabeza. El ombligo de Venere. ¿Qué dicen tus clientes acá en el restaurante nuevo cuando saborean tus interpretaciones, tu estilo, esa forma diferente, digamos, diferente en el sentido que es más italiana que argentina? Se sorprende por el tema del dente de la pasta, la textura, el sabor. En eso soy riguroso, no transás, o sea, el punto tiene que ser ese. Sí, tiene que ser eso, 2 minutos, 3 minutos como máximo. Lo único que falta todavía para mí es el tomate, nada más. Después lo otro yo consigo todo acá, todo lo otro es nacional, argentino 100%, de Santiago del Estero, de Mendoza, pero es de acá, de la producción. Bueno, pero es una linda fusión. Se le da importancia al producto local. Exactamente. Y se juega un poco con el estilo de elaboración, con el estilo de cocción. La donna con me è molto di più di una donna qualsiasi. El mar argentino y la técnica italiana. Próximo plato. Caserecce con brócoli, anchoas, colatura, ¿sí? Picante y el formaggio dei poveri, ¿no? que llamamos nosotros. El queso de los pobres, el pan. Exacto. Bueno, acá el elemento, digamos, novedoso es esta que es la colatura. La colatura, exacto. Nosotros en Italia es muy conocida, pero acá es muy nuevo, no lo usan muy poco, es umami puro, es muy concentrado el sabor, es el líquido, ¿no? Que en la sal, cuando las anchoas están en la sal, largan ese agua, sangre, sabor, etcétera, se filtra, se cuela y queda. El resultado es esto. Hay clientes que piden o que agregan queso, que esa es otra característica, digamos, que valga redundancia, que caracteriza el gusto que tienen los argentinos por la pasta, ¿no? En un punto es no digo una pena, pero es como que todo ese trabajo de la colatura y del ajo, etcétera, como que el queso es muy es un invasor, ¿no? Exactamente. Fantástico. Que le aporta al plato esa parte crocante, por eso que queda lo doy al final, así le doy una salteadita. Otro plato de pasta hecho, bueno, con el estilo
Sebastián es un gran intérprete de la tradición culinaria italiana vinculada a este ingrediente que todos amamos. Suona l'orchestrina. Tagliolini alla carbonara. Típico plato de Roma. El plato más imitado del universo, casi, ¿no? Sí, me imagino que hay ¿Qué es lo que no hay partes que hacer en una buena carbonara? Ponerle crema primero. Vamos por partes. No va. Crema. Out. Nada de crema. Ajo. Tampoco. Out. Ni siquiera se me había ocurrido decir el ajo Perejil. porque nada, tampoco. Out. Nada, panceta. Out. Perdón, esa es la Jamón cocido. No. Out. Fijas. Out. Lo hacen con la mezcla. Bueno, entonces, ¿la idea cuál es? Muy simple. Guanciale. Guanciale, que es la papada del cerdo. La pasta, huevo, pecorino parmigiano y pimienta, ni más ni menos. En este caso, en este plato hay que colocar mucha pimienta. Sí. Si queremos un resultado parecido al de la receta original. Exacto. Y ahora con el calor residual de la pasta, Sebastián emulsiona y el huevo ahí se transforma en una crema espectacular. Mira. O sea, ese es el ruido del amor. Ese es una maravilla. Chiede che si suoni ancora. Esta es una gran carbonara, una carbonara hecha con materia prima argentina, porque tenemos harina, huevos argentinos, guanciale hecho en Argentina, queso parmesano hecho en Argentina, todo hecho en Argentina, pero con una técnica italiana. Bueno, esa es la idea, es integrar, fusionar, unir, juntar dos mundos en un plato de pasta. Así que bueno, prueben. Estoy sorprendido. La verdad, nunca pensé que podía haber tantas diferencias entre los italianos y nosotros con la pasta. Si somos como primos hermanos, si hasta compartimos jugadores de la selección. En fin, después voy a hablar con Pietro para que me despeje algunas dudas al respecto. Pero ahora volvamos al búnker que Pietro y Diego van a contarnos más sobre las tradiciones entre los tanos y los argentos. Diego, me encantaría escuchar tu opinión acerca de la tradición de la pasta, cómo se mete en Argentina, por qué, cómo, cuándo. Bueno, desde ya, entre las tradiciones que acercan los inmigrantes italianos de las diferentes regiones a nuestro país, a la Argentina, está la pasta. Y las recetas no se mantienen puras, se van argentinizando, hay como una fusión. Aparece la identidad local y también aparece la necesidad. Los conventillos son grandes protagonistas de esto, donde además en el conventillo se compartía las penurias y también los sueños y las pastas, ¿no? Y como faltaba plata, fin de mes, y el trabajo que ya no rendía y no alcanzaba el dinero, aparece el gnocchi del 29, como una tradición, que es una pasta muy simple, muy sencilla, muy económica, y que da lugar a la tradición de que se comen a fin de mes, porque es un plato sencillo y barato para cuando la plata escasea. Con lo que queda. Vos fijate cómo se convierte en algo cultural, que hoy las familias reproducen lo de los gnocchis del 29, ¿no? Y tradiciones como esta que me gustaría también que vos me cuentes tu opinión. Las familias de origen italiano siguen haciendo el tomate en sus casas y lo embotellan. ¿Cómo es eso? Es muy lindo porque esa idea de aprovechar el producto de temporada, y además desde el punto de vista histórico muy interesante que los italianos que no son dueños del tomate, porque el tomate vino desde acá y se fue allá, hayan tomado ese alimento y lo hayan transformado en un ícono de su cultura gastronómica, al punto tal que, por supuesto, por ejemplo, en el sur de Italia, sobre todo, donde abundan los tomates por una cuestión climática y de suelo, las familias todavía hoy en día suelen elaborar su salsa de tomate, preparan la conserva, la dejan en un lugar oscuro en la casa para poder utilizarla a lo largo de todo el año. Y
eso sucede también acá en Argentina, donde muchísimas personas todavía siguen con ese ritual, que por un lado es como que reafirma esa idea de celebrar el verano, los productos de temporada, esa salsa de tomate que es un encuentro cotidiano, porque en Italia se utiliza prácticamente todos los días, pero y por otro lado significa no perder la conexión con esa tradición. De tanto billetera mata galán, hoy están por extinguirse. Por eso Naranja X, que es mucho más que una billetera. Que existía y que existe en Italia. Otra historia que te quiero compartir es la de los sorrentinos. ¿El sorrentino dónde nació? El sorrentino, según la información existente, nace en Mar del Plata. Parece mentira, o por lo menos paradójico, que algo que asociamos tanto con Italia, sí, Sorrento, haya sido creado acá. Y la historia es la siguiente: una serie de familias originarias de Sorrento, instaladas en Mar del Plata, los Pérsico, los Vespoli, aún hoy hay un restaurante con este nombre, parece que hacían un raviol, Pietro. Y el raviol para la cena familiar, para el almuerzo del domingo, para compartir en ese encuentro familiar tan lindo. Y un día le salió un poquito más grande. Y entonces le dijeron a la abuela, a la nona, que era la que los hacía: che, esto no es un raviol, es más grande, ¿por qué no le pones otro nombre? Y claro, le hizo el homenaje a su pueblo, a su tierra, a Sorrento. Es verdad. El sorrentino es argentino. El sorrentino es absolutamente argentino y tiene dos fuentes de inspiración. Una es la del geográfica, si la queremos llamar así, porque bueno, toma el nombre de esa zona del sur de Italia, de la región de Campania, y además es inspirado a una especialidad de esa región que es el raviolo caprese, o sea, de la isla de Capri, que es exactamente igual. O sea, es un raviol redondo que tiene una masa bastante espesa y por supuesto, como bien decía vos, la fusión, las interpretaciones, etcétera, hicieron sí que acá el sorrentino empezara a tener un relleno diferente al original, empezara a tener un tamaño diferente al original. Acá es mucho más grande, la masa es más espesa que la versión original, y ese es el motivo por el cual se puede considerar absolutamente una especialidad argentina. Y otra cosa es cuánto hay movimiento económico y laboral alrededor de la pasta. La pasta no es solo cultura, no es solo gastronomía, es laburo, es trabajo para mucha gente. Sí. A vos te consta la cantidad de fábricas industriales de pasta que hay. Bueno, acá hay en Italia, las italianas son muy famosas. Y después están las fábricas de pasta de barrio. Del barrio, sí. De la pasta, llamémosle así, fresca. ¿Existen como acá en Italia? Sí, por supuesto. Porque la gente come, en Italia se comen más o menos 27, 28 kilos de pasta por persona por año. En Argentina estamos cerca de los 10 kilos, o sea que es un consumo importante. Y por supuesto se necesitan personas y empresas que produzcan ese alimento. Y el tema de la casa de pasta, en mi opinión, es emocionante. ¿Por qué? Porque el esquema es exactamente el mismo. La casa de pasta en Italia, sobre todo en el norte de Italia, porque en el sur de Italia no hay mucha tradición de casa de pasta. De hecho, si uno lo piensa, muchas casas de pasta de Capital Federal se llaman Génova, Bologna, etcétera, hace referencia a esa geografía. La costumbre es exactamente la misma. Domingo, la cola, esperar con paciencia, comprar la pasta, comprar muchas veces la salsa y finalmente consumirla en casa. Bueno, es exactamente el mismo esquema. Según algunas estadísticas disponibles, en Capital Federal y conurbano hay más fábricas de pasta per cápita que en Italia. Sí, no lo dudo. Es el mismo discurso de las pizzerías, ¿no? Alguien, Sábato creo que dijo que hay más pizzerías en Buenos Aires que en Roma, así que no me sorprende el dato. Y le hemos consultado a los que hacen delivery, Pietro, cuál es el plato que más envían, y la milanesa es importante, pero las pastas puntean, y especialmente el raviol, el plato más pedido a los deliveries. Qué grande la nona creando el sorrentino en la ciudad feliz. Después de este datazo, quiero rendir homenaje a la bellísima Mar del Plata como cuna de próceres para nuestro país, ya que nos dio a la salsa golf, al sorrentino y al Diego Martínez. Discúlpenme, me voy a tomar un minuto. No sé para ustedes, pero para mí la pasta es cosa seria. Así que voy a aprovechar un alto en la grabación para aclarar con mi amigo Pietro, una eminencia en estos temas y además un italiano de ley, esas dudas que siempre nos aparecen cuando estamos frente a un plato de pastas. Pietro,
perdón la molestia, pero quiero hacerte algunas preguntas, ¿puede ser? Dexter, no es ninguna molestia, bajo ningún punto de vista. Bueno, arranco entonces. Las pastas, los fideos más precisamente, ¿se cortan o no se cortan? Jamás. Bien, esta es clave. ¿La pasta se acompaña con pan, como hacemos acá, que mojamos el pancito en la salsa y después hasta limpiamos el plato con pan? Dexter, es mejor no acompañar con el pan. No hay nada malo en eso, pero sí, si combinamos pasta y pan, o sea, nos llenamos rápidamente. Y la verdad que es mejor disfrutar de la pasta hasta el último bocado. Y ahí sí metemos la que en Italia se llama scarpetta, o sea, un pedazo de pan que levanta toda esa salsa que quedó en el plato y nos regala un último bocado de placer. Bien, la pasta al dente, ¿es lo mismo acá que en Italia o ustedes consideran nuestro dente algo pasado? La pasta al dente de Argentina es completamente distinta a la pasta al dente de Italia. Quizás no exista la pasta al dente en Argentina. Así que bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Mira, la pasta, los fideos, ¿se comen con cuchara y tenedor como hacía Tato o podés usar tenedor y cuchillo? No al tenedor y cuchillo, y en algunos casos sí es admitido comer la pasta utilizando el tenedor y ayudándose con la cuchara. Y la última, que siempre genera debates en la mesa, ¿se le pone queso a la pasta? Por supuesto que a la pasta se le puede poner queso, cada salsa tiene su razón de ser y por supuesto en algunas pastas el queso va. Pero en algunas pastas el queso no va, Dexter. Por ejemplo, cuando hay mariscos y el queso no va. Aglio, olio y peperoncino, el queso no va. Carbonara, por supuesto que el queso va. Matriciana, por supuesto que el queso va. Bolognesa, por supuesto que el queso va. Gracias, Pietro. Maestro, qué moderno esto de preguntar desde la cabina de locución y que vos me respondas desde ahí. Me encanta. Me parece que este formato lo voy a vender al exterior y mis hijos se van a salvar con esto. Siga usted, genio. Amigas y amigos, vamos a un pequeño corte comercial. No se vayan porque hay muchas más historias ricas para disfrutar juntos. Es así, como dice mi amigo Pietro, quedan muchas cosas más por ver, como por ejemplo unas pastas de diseño, que más que comerlas te van a dar ganas de ponerlas en un cuadro. También vamos a disfrutar de nuestros queridos sorrentinos, ñoquis, fuchiles, espaguetis y conocer además el origen y la historia de las salsas. Quédate que ya volvemos con más historias ricas. Bienvenidos a Chef Gourmet, una empresa dedicada al servicio de viandas empresariales. Chef Gourmet te brinda un servicio personalizado de calidad, exclusividad y excelencia en viandas ricas, frescas y saludables. Bienvenidos a Chef Gourmet. Amigas y amigos, seguimos con muchas más historias ricas. Bueno, Diego, acá tenemos el objeto del deseo, pasta, dos tipologías, pasta seca y pasta fresca, primas, hermanas, mellizas, no sé, gemelas, no sé, pero en realidad son dos productos bastante diferentes, porque la elaboración es distinta, porque por ejemplo en la pasta se debería utilizar simplemente sémola de trigo y agua, stop. No tiene otra cosa más. En las pastas frescas, por supuesto, se agregan los huevos. Después ahí podemos discutir ahora sobre si es uno cada 100 gramos, medio cada 100 gramos, etcétera, etcétera. Pero eso depende del tipo de pasta que uno quiere obtener. No se debería agregar sal. Y no se utiliza normalmente acá en Argentina no se utiliza la sémola. Se utiliza la harina en sí. La sémola es una molienda levemente más gruesita de la harina común que tenemos. Así que bueno, estas son las principales diferencias y a partir de ahí, bueno, se desencadena todo el recetario que tenemos en el país y sobre todo esa oferta que tenemos en los supermercados, porque la pasta seca es una pasta de supermercado, es una pasta industrial que necesita un equipamiento sobre todo en los volúmenes grandes, necesita un equipamiento notable porque hay que secar rápidamente la pasta, porque eso significa que la pasta después queda bastante consistente y por otro lado hay que hacerlo rápido porque
no hay tiempo para perder. Mientras que con la pasta fresca es un concepto totalmente diferente. La pasta fresca se elabora prácticamente todos los días, en el momento, la gente la consume, no tiene mucha resistencia en nuestra heladera, hay que consumirla 2 o 3 días después de la elaboración al máximo y después, bueno, hay que amasar nuevamente. Bueno, desde ya, Pietro, la pasta aparece muy fuerte en la cultura argentina, hace pie incluso en los medios de comunicación. Sí. Fuertemente en la televisión, y ahí hay algunos programas o familias emblemáticas, empezando por los Campanelli, ¿no? Viste que cualquier familia cuando se reúne y son muchos y hablan fuerte y discuten y a veces resuelven un conflicto o a veces manifiestan el amor, dicen parecemos los Campanelli. 1969-1974, época de furor de este programa, que obviamente retrata ese momento familiar, la raviolada de los domingos, los tallarines, la nona, y de hecho se hacían en el momento las pastas. Y después le siguen los Benvenuto. Sí. Con el gran Guillermo Francella, programa que justamente terminaban diciendo lo primero es la familia. Y vos fíjate cómo la pasta se asocia con la familia. La familia es un vínculo fundamental, es casi como el vínculo entre la pasta y la salsa. Así es. Entonces pasta, salsa y familia. Hay otro gran momento de los fideos en la televisión, con un enorme humorista que fue Tato Bores. Sí. Mucho más que un humorista, diría yo. Un intelectual, un hombre que tenía una fina manera de analizar la política. Y él entrevistaba a artistas, a presidentes, a ministros, y en un momento decía, Eliseo, poné los fideos. Y comían los fideos en cámara en el famoso programa de Tato Bores. Era una bajada a tierra. O sea, como que quizás el invitado tenía cierto deseo de grandeza, etcétera, pero con ese plato de fideo todos somos iguales. Delante de un plato de fideo todos somos exactamente iguales. Buscaban la manera de comerlos cuando estaban en cámara, cosa que no es fácil. No. De hecho, una de las cosas que me preocupa siempre cuando como fideos es que los fideos deberían ser cortos, porque con los fideos largos el riesgo de mancharse la camisa es elevadísimo, y ese es el peligro, digamos, de los fideos con la salsa, mancharse la camisa. Diego, o sea, a ver, en Argentina hay una cuestión que es muy seria, o sea, que es tan presente la cultura gastronómica italiana, sobre todo en la pasta, que bueno, que la tentación de aceptar todo es muy grande. Ahora, yo como observador, como persona que estudia estos fenómenos, etcétera, creo que hay que hacerlo así, pero hay casos, por ejemplo, que no se ofenda a nadie. Por ejemplo, la salsa rosa. Te vas a... Es como, para mí es como si Mike Tyson me diera un golpe acá derecho en el hígado y me deja así, sin fuerzas. Qué lindos recuerdos de la televisión argentina con los Campanelli, los Benvenuto, el gran Tato Bores. Así que, parafraseando al maestro, mis queridos chichipíos, atenta a la neurona, que nos vamos con Pietro hasta un lugar que parece un atelier de la pasta fresca, donde se fusiona la gastronomía con el diseño. Finas pastas con múltiples colores y el buen sabor con el arte, por lo que vermú con papas fritas y... Querido Pietro, ¿cómo andas a ser ver? Muy feliz de estar acá porque estás haciendo hace algunos años que un trabajo que me interesa mucho, esa idea de retomar la tradición de la pasta italiana, pero también de la pasión argentina por la pasta y llevarla hacia una instancia contemporánea me parece muy interesante. Esa fue la idea de mezclar distintas culturas, ¿no? Digamos, en relación a la pasta fresca argentina y tu interpretación de la pasta fresca. ¿Cuál es la diferencia básica? La diferencia básica en lo que es la pasta, usar la rimacinata, semola rimacinata, de trigo duro sería la cambiar, ¿no? Y en relación, digamos, al formato en sí, el espesor queda igual, queda más finita tu masa, o sea, no, hay diferencias. Yo busco, voy al punto extremo de lo fino. O sea, ahí, digamos, te metiste más del lado italiano. Claro, ¿no? porque acá la masa es un contenedor que acompaña y tiene que ser muy protagonista. Claro, ahora estamos produciendo unos que son de marucha, sería el corte de asado también.
de marucha, ajo asado y morrones asados. Ese es el relleno. De una pasta fresca. Esta no tiene ningún desperdicio. Bueno, pero mira que me tomaste, digamos así, al pie de la letra. Un'uncione con un poquito de color, un poquito de aceite. Muy lindo, muy lindo. Es un formato típico de la región de Cerdeña. Exacto, y bueno. Y la vamos a, ¿sabes que lo vamos a rellenar? Vamos a hacer boniato, el portobelo asado y semillas de girasol. Son veganos. Bien. Así que vamos a bueno, ese es un elemento contemporáneo. Hay que prestarle atención también a la persona que quiere incursionar en esto. Claro. Así que una masa sin huevo. Y si hablamos de artistas, volvamos con nuestras 2 estrellas del arte culinario y la historia que ya están en el búnker preparados para seguir contándonos muchas más cosas sobre la grandiosa pasta. Diego, acá tenemos una imagen que para mí es casi el nirvana, casi. Porque todas las veces que veo esto me doy cuenta de que con 2 elementos, en este caso tan sencillos como la harina de un cereal y en este caso huevos, bueno, se pueden alimentar muchas personas. Después podemos discutir si la harina y esto está bien, está mal, últimamente hay toda una demonización, pero la realidad es que este alimento es un alimento que sirve realmente para que muchas personas puedan acceder a una buena comida. Bueno, y también te quería contar cómo hay tradiciones que trajeron los italianos y después quizá con el paso del tiempo se van abandonando. En los rellenos, por ejemplo, yo recuerdo que había algunas cuestiones que hoy no se utilizan más. El seso, por ejemplo, era muy típico de nuestras abuelas. O la borraja, ¿no? Los ravioles de borraja. Fabulosos. ¿Qué recordás de eso? Y recuerdo que son hijos de tiempos donde escaseaba la comida, o por lo menos donde la comida se trataba con otra mirada. Entonces, para un relleno no se utilizaba el lomo, para un relleno se utilizaba una chura, en ese caso el seso, que además tiene muy buen sabor, es cremoso, etcétera, etcétera. La borraja. La borraja es una especie de acelga silvestre que se encontraba en el campo comúnmente, la persona la cosechaba y con eso se hacían buñuelos y por supuesto también se hacían tortillas y por supuesto se hacían también los ravioles. Y curiosamente en la ciudad de Génova existe todavía la tradición de elaborar en alguna casa de pasta, porque no es frecuente, porque hoy en día ya nadie va y busca la borraja en el campo, bueno, pero algunos exquisitos buscan esa vuelta a los orígenes y bueno, y hay ravioles o panzotti de borraja. Según entiendo hay una fábrica de pastas ahí por Barracas, cerca de la Boca, que lo sigue preparando, que ¿no? tiene el nombre de una ciudad del norte de Italia, así que bueno, ellos siguen con la tradición. ¿Cómo olvidar algunos locales gastronómicos emblemáticos, ¿no? Que han tenido a la pasta como un ícono? Lamentablemente con la pandemia cerró, pero fue muy famoso de la mano de la movida cultural, de la movida de los teatros ahí en la zona de la Avenida Corrientes en la ciudad de Buenos Aires, que era Pipo. Cuando llegué a la Argentina, todas las personas que yo empecé a conocer me decían, tenés que ir a comer pasta en lo de Pipo. Y bueno, y ese plato tan icónico, los vermicelli con tuco y pesto, bueno, son parte de esa historia. Después podemos discutir si está bien hecha la mezcla, etcétera, etcétera, pero la verdad que se transformó en un plato icónico, pero no solamente
del restaurante en sí, sino también de las combinaciones de pasta que hoy en día se encuentran en los recetarios del país. Una fábrica de pastas argentina una vez hizo una campaña con el título Hay ganas de juntarse, remitiendo a esta idea de que la pasta es el elemento que te junta con la familia, con los amigos. Cuando uno recorre la historia, Pietro puede detectar que esto ha ido cambiando como tradición. Primero, que no es todos los domingos, no es necesariamente con la familia, hoy es con amigos probablemente, no con la misma asiduidad que antes. Y además cambió un poco el modelo de los Campanelli, donde había jerarquías, el padre, la madre, la nona, y no todos tenían el mismo derecho a hablar, ¿no? Hoy es todo más igualitario y no necesariamente con la familia, pero sin dudas la vida familiar en la Argentina no sería la misma sin la pasta. No. Pipo, un clásico de todas las épocas con sus vermicellis, sus manteles de papel, se me pianta un lagrimón de tuco y pesto. Y hablando de clásicos, de esos que nunca se pasan de moda, acompañamos a Pietro hasta una verdadera cantina italiana para encontrarnos con una de las sociedades más importantes que creó la cocina universal, la pasta y la salsa. Amigas y amigos, estamos acá en el barrio de Palermo para descubrir la conexión entre la pasta de Italia y la pasta de Argentina, y en especial la de Buenos Aires. Formatos, salsas que llegaron de algún lugar de Italia y finalmente aterrizaron acá, en la capital del país, para transformarse en una cosa levemente distinta. Además de todos los platos tradicionales que tiene, por ejemplo, no sé, el pollo elaborado de muchas maneras, o sea, un ícono de la casa y de la carta, una de las especialidades es la pasta. Ahora me vas a sorprender porque yo sé que tu chef está preparando algunos platos típicos. Aterrizó la primera platina, son los spaghetti con gamberoni, ¿no? Esta que es una interpretación donde se entremezclan, bueno, obviamente los spaghetti, gambas al ajillo, entonces, bueno, es un plato entre comillas simple, pero al mismo tiempo fabuloso porque la materia prima acá es... La combinación es muy buena. Los turistas cuando llegan acá y ven esto, la camiseta de fútbol, la mesa tradicional, tu camarero es impecable de oficio, ¿cómo reaccionan? No, generalmente piden permiso para poder, si se puede sacar una foto, o con la Copa Libertadores o la Copa del Mundo, bueno, se sacan fotos, muchas veces vienen y nos regalan alguna camiseta para colgar. ¿Se la vas a colgar? Sí, claro, así que nos comprometemos y tratamos de que estén todas las camisetas que traen. ¿Qué tenemos acá? Tenemos unos sorrentinos a la parisien. Parisien, entonces, acá la casa que agrega champiñones, jamón, mozzarella, salsa blanca, un poco de fileto y gratinado final. A ver cómo son estos. Ahora, Príncipe di Napoli, en este caso con gnocchi. También acá caseros, elaborados en casa, suaves, delicados y que se entremezclan con esta salsa que tiene, si mal no recuerdo, jamón, pollo mozzarella, salsa blanca y huevo. Pietro, acá tenemos una duda en la cocina. La salsa Príncipe di Napoli, ¿es de allá? La salsa Príncipe di Napoli existe en Nápoles, pero tiene menos ingredientes. Normalmente se hace con un formato de pasta distinto que es muy parecido a los bucatini. ¿Viste esa pasta seca, larga, que tiene ese agujerito? Pero no tiene la fuerza, la generosidad que tiene esta versión porteña. Los reyes de la pasta de la casa, estos fusiles, con el cartucho. El cartucho acá es una reversión de salsa escarparo y le agregan champiñón y jamón.
Y yo antes hablaba con tu camarero y le preguntaba si sabía de dónde venía esta, pero yo pensé, cartucho, ¿por qué el cartucho? ¿No? Yo lo asocié con un cartucho para un arma. Y en realidad no, la explicación fue muy interesante porque él sabía perfectamente que la palabra se conectaba con el cartoccio. Esto en italiano es el cartoccio, cuando vos encerrás algún alimento con papel manteca o con papel aluminio y finalmente lo terminás en el horno. Bueno, el cartoccio se transformó en cartucho, acá cartucho. Así que bueno, vamos a terminar este encuentro con esta pasta maravillosa, con tu cantina fabulosa, con un brindis. Gracias por Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. En la cocina la salsa es la que define la identidad del plato, es la acompañante imprescindible del ingrediente principal. Es el elemento que define el gusto, la identidad, la costumbre y el sabor de las recetas que pertenecen a cada pueblo. Y de hecho cada pueblo tiene sus salsas. Por este motivo, algunas de las salsas para pastas que tenemos en nuestro país tienen nombres evocativos. Por ejemplo, Parisien, Scarparo, Príncipe di Napoli, Tuco y Pesto. En fin, son algunos de los ejemplos que tenemos en nuestra gastronomía. Herencias preciadas que nos conectan con nuestro pasado e historia. Amigas y amigos, vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan porque tenemos muchas más historias ricas y suculentas para contar. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. Qué hermoso programa hemos tenido. Pastas, historia, familia, tradiciones. Pero qué mejor que el gran Pietro para repasar todo lo que vivimos hoy. Comida exquisita por antonomasia, la pasta hechizó a todos los paladares del mundo con su infinita variedad de texturas, formatos y combinaciones de sabor. Estoy convencido de que el secreto de su éxito depende de su simpleza. No pone límites a la posibilidad de combinarla con otros ingredientes. Su éxito llegó a todos los continentes, hasta las cortes de los reyes, príncipes y papas, desafiando el talento de sus grandes cocineros para instalarse definitivamente en las mesas cotidianas del planeta. Seca o fresca, de sémola o harina de trigo, al huevo o simplemente trabajada con agua y sal, la pasta es una aliada inimitable de la cocina. La adoptamos de los emigrantes italianos. El crisol de razas del país no se quedó atrás. Es una herencia preciada que se transmite amasado tras amasado de una generación a otra, de madres a hijas, de abuelas a nietas. Gran programa hemos tenido hoy. Nos acercamos al final, pero antes de despedirnos no puedo dejar pasar dos frases uniques de alta gama que nos dejó así al pasar, como si nada, el gran Pietro. Ayúdenme, pero me parece a mí, o mientras el chef Sebastián unía el huevo con la pasta, Pietro dijo que eso le recordaba al sonido del amor. Gonzalito, el tape, por favor. Y ahora con el calor residual de la pasta, Sebastián emulsiona. Ese es el ruido del amor. Y una más, conversando con Diego en el búnker, ¿es posible que al observar los huevos y la harina Pietro haya dicho que eso le representaba un nirvana? Diego, acá tenemos una imagen que para mí es casi el nirvana, casi. ¡Ah, increíble, amigos! Pietro, gracias por tanto. Con estas hermosas frases y esta herencia maravillosa nos despedimos. Hasta la semana próxima, donde nos volveremos a encontrar con una nueva aventura culinaria en Historias Ricas.
Bueno, no sé si ya lo habían visto esta parte del programa. La verdad que es muy interesante porque siempre nos trae algo nuevo o algo que alguna vez hemos escuchado y no lo teníamos tan presente. Y sobre todo la pasta, ¿no? Cuando hablaba de los orígenes, de una forma u otra, las migraciones que hemos tenido aquí en nuestro territorio, de más lejos, de más cerca, nos llevan bueno, a recordar con esta historia parte de nuestra vida, ¿no? De alguna forma, en nuestra vida, en algún momento, en algún contexto, hemos disfrutado de esto. A ver, Tere, ¿qué nos querés contar? Sí, buenas tardes para todos. Yo escucho un programa en Radio Mitre que el señor Pietro tiene un espacio y no lo conocía, nunca lo había visto en persona, digamos. Corresponde perfectamente su voz y su forma de hablar con su presencia. El programa está todos los días de 13 horas a 16 horas por Radio Mitre. Pero él no Ah, está todos los días, él no está todos los días, no me acuerdo el día que tiene su espacio. Y otra cosa, antes cuando comentó sobre cuando comentaste sobre las ferias, hablaste sobre una en agronomía, y no sé cómo se llama, que dijiste que está una vez por mes. sí, es en la Facultad de Agronomía de la UBA, la Ajá, feria de FAUBA. sí, sí, la conozco. Sí, esa feria es. Bueno, gracias. Y está una vez por mes. Una vez por mes. Y este fin de semana, justamente, es el segundo fin de semana de cada mes. Justo Ah, ahora, este fin de semana, coincide que se desarrolla la feria ahí en muy Agronomía. amable, muy amable, Jorge. No, gracias a vos, Tere. A ver, Teresa, ¿qué nos querés contar? Bueno, gracias Jorge por este programa. Parece que me lo hubieran dedicado a mí. Por empezar, vine en el año 54, igual que la abuela de Italia. Claro, yo tenía mucho menos edad que ella, seguramente yo tenía 3 años. Después, todos los años carneábamos un Ahí, se te va la voz, Teresa, no te escuchamos. Se te va la cerdo en voz. casa y hacíamos las eso me sentí muy dedicada. Y para rematarla, ya no lo crea, otra, ahora, A ver ahí. ahora, a ver, Ahí te escuchamos ahora, sí, ahora, ahora sí, ahora sí. ¿me escuchan ahora? Sí, Sí, a ver, ahora no te escuchamos. Ahora no te escuchamos, Tere. Ahí no te estamos escuchando. Hola, hola. A ver, ahí, ahí un poquito. Ahí te fuiste ya. Ya no te escuchamos. Ahí, Hola, hola. ahora sí te escuchamos, Tere, ahora sí. Perdón, no sé, tenía los auriculares puestos y me los saqué. Bueno, Ahora sí. y para rematarla, aunque usted no lo crea, mi primer novio se llamó Pietro. Redondo, Pero redondo. entonces yo digo, pero este programa me lo están dedicando. Bueno, Es la bromas magia. aparte, bromas aparte, qué lindo recordar todo eso, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Yo Y recuerdo la salsa con ese tomate que hacíamos entre todos, porque trabajábamos todos, los chicos, los grandes. Los chiquitos ponían la albahaca dentro de la botella, como era lo más fácil y no corría peligro a menos que se le rompiera, ¿no? Pero bueno, mi mamá el tomate lo hervía y después hervía las botellas y las conservaba hasta un año, me parece, no sé cuánto, no, va, no duraba un año porque se comía salsa jueves y domingo en casa, claro. pasta digo. Así que bueno, qué hermosa época. Me hiciste recordar.
Y ayer justo fue el cumpleaños de mi mamá y cumpliría 95 años. Mira qué Así que lindo. bueno, son Bueno, muchas emociones seguidas, ayer, hoy. Bueno, bueno, gracias por el programa. no, al contrario, de esto trata la vida, ¿no? Tenemos que emocionarnos, si no seríamos como una especie de piedra que no sentimos nada. Y estas cosas, eh, en mi caso, digo, si me permiten la autorreferencia, mis abuelos maternos eran de la zona de Le Marche, de la Marca, en Italia, en el norte de Italia, en el Adriático. Vinieron acá a fines del siglo XIX, se instalaron como chacareros en el sur de Santa Fe. eh, y bueno, tuvieron como en aquella época 12 13 hijos, ¿no? Eran infinidad, infinidad. Y bueno, mi madre heredó el saber hacer alimentos, el saber cocinar. De la nada hacía una comida. Yo no sé cómo hacía, pero de la nada armaba una comida, pero aparte era rica, no solamente que la armaba, sino que era riquísima. Esta fue mi infancia. No, no conocía a mis abuelos, pero mi infancia fue con sentir el plato de la cocina que mi madre cocinaba, lo tengo pero muy a flor de piel. Y después la vuelta a la vida me llevó que eh, mi suegro era italiano, eran italianos, pero del sur de Italia, de la zona de Nápoles. Entonces, eh, yo lo ayudaba, hacían la fiesta en su club de italianos, acá en Los Hornos, en La Plata, y armaban, habían creado el círculo campano de la campaña, porque son de la zona de la campaña, y era todos los fines de semana hacían cenas para recaudar dinero. Entonces, y yo estaba ahí ayudándolo a él en la cocina, destapando botellas, sirviendo los platos. Eran fiesta y fiesta y fiesta, pero todo con un sentido de construir un espacio que los vinculaba a ellos culturalmente. Había música, baile y por supuesto la comida. Y eso, sin duda, que es una fuerte influencia en gustos, en sabores, en costumbres. Eh, y bueno, mi hijo más grande heredó toda esa cuestión y al punto tal que siempre le gustó la cocina y hoy instaló acá en La Plata una pizzería con horno de barro y hace las pizzas napolitanas. Y pudo haber hecho un montón de cosas, pero él eligió eso. Entonces, y ayer anoche fui porque hizo mondongo, ayer fue 9 de julio, entonces los dos, el equilibrio, ¿no? De lo heredado, pero también lo propio, que es nuestra cultura. Entonces, ayer, mañana, a la mañana y a la noche, mediodía y noche hizo locro. Eh, y así que disfrutamos el locro ayer, además de lo que consumimos ahí como regularmente voy a consumir pizza al horno de barro, que no es la pizza de molde comprada, que uno la compra como prepizza, sino que es la hora de la masa madre, con los bollos, después los prepara. Bueno, evidentemente eso se transmite, ¿no? Como decían allí, de generación en generación, y algunos van tomando esa posta y bueno, de alguna forma cae como si fuera un goteo. Por goteo a alguno le va a tocar, a alguno de los que vienen atrás nuestro, alguno por goteo toma eso que le gusta y lo incorpora como propio. Así que quería compartirlo con ustedes porque me parece interesante, hay una influencia muy fuerte y sobre todo las historias que son del resto del mundo, no solamente Italia, como vimos en el video, ¿no? Ahí levantaste la mano, Graciela, ¿cómo estás? Ahí no te escuchamos, tenés el micrófono apagado. A ver si puedes activarlo, creo que estás con el teléfono, ¿no? Ahí, ¿me escuchan? Perdón, Perfecto, ahí sí, te escuchamos bien. estoy media perdida, Jorge. Sí, sí. Toqué algunas cosas del Zoom y hice macanas. Cuando quise, este, mm, cuando quise participar de las diplomaturas, pero ahora, primero me ayudó mi hijo y ahora lo enganché yo. Eh, Pietro lo descubrí un día mirando un canal de cable, me encanta porque recorre todo Buenos Aires. Y bueno, como te sigo en los talleres, ya lo había visto, pero yo pensaba, la comida no solo es alimento físico, sino es alimento espiritual, porque cuando uno está mal y come una comida sabrosa, hecha con amor, cómo nos levanta el ánimo, el espíritu, ¿no?
y quería darte las gracias porque pude entrar al congreso de Patricia Aguirre, la agroecologista. Ah, bien. Me voló la cabeza. Qué extraordinario esa mujer. Bueno, lo compartí con algunas amigas porque la verdad, eh, la manera de mirar lo que es la producción, la comida y todo, te abre la cabeza, ¿no? Y bueno, esto que están comentando también tiene que ver la cultura, cómo se va construyendo. Bueno, nada, agradecer y bueno, acá estoy. Gracias. No, no, gracias a vos. Y son temas que a veces, como decimos siempre, tenemos tanta sobreabundancia de información. eh, Sí. que el tema es, bueno, no nos da el tiempo de nuestra vida si quisiéramos ver todo lo que nos llega o que tenemos posibilidad de ver, porque esos alertas que siempre salen de los temas que más o menos nosotros deambulamos, que en ese Ah, sentido los algoritmos matemáticos siempre aparecen cosas que nosotros o hablamos o charlamos o vimos y siempre, bueno, el sistema nos vuelve a llenar de eso, ¿no? En todo sentido. Así que, y de esto trata un poco ver aquellas cosas que nos fueron marcando de una manera u otra, en los gustos, en la cultura, en lo que elegimos. Así que, por un lado, por eso me parece interesante, y sobre todo en esto de lograr una identidad, porque aunque parezca que estamos fragmentados en mil pedacitos, pero tenemos una identidad. Y la alimentación es parte de nuestra identidad cultural, nos identifica. Cuando él decía que allá en Italia comen 100, no, pasta, una cantidad determinada, 80 gramos, decía, y acá comemos el doble, porque el plato, si no rebalsa el plato, parece que no es comida, ¿no? Tenemos como un exceso de alimentación, pero porque también somos una mezcla rara, ¿no? En este laberinto de la genética que hemos ido de a poquito recibiendo de distintos genes de distintos lugares del mundo, que somos un mosaico, un crisol de razas, como decían antiguamente. Y creo que es esto, tenemos como varias caras y varios perfiles. Cualquier cosa que lo vemos con familiaridad, en algunos casos, aunque estemos lejos de alguna de las culturas que no nos sentimos como cercanos, pero algo debe haber dando vuelta ahí que nos acerca a estas historias. Y por eso yo les comentaba hoy que en estos eventos, sobre todo cuando hay colectividades, uno recorre las colectividades, en todas hay algo que nos identifica en una partecita de nuestra vida, ¿no? Porque de una manera u otra somos un conjunto de herencias que hemos recibido a partir de las distintas historias, eh, que no siempre alcanzamos a reconocer si en nuestra vida cronológica no podemos ir mucho hacia atrás porque a veces no hay evidencia que podamos reconocer como datos de registro y pensar que somos un país tan nuevo, que miramos para atrás y es muy reciente la historia de Argentina, aunque parezca que hace centurias que estamos, pero es muy reciente. Sin embargo, con mucha potencia, con mucha fuerza, como decía él respecto recién a la salsa, que él decía que la salsa tenía, en Argentina le daban una potencia bárbara a una salsa porque le agregaban un valor que era esto, una energía diferente. Y lo vemos en distintas disciplinas, ¿no? Cuando miramos hacia el mundo, y no por exitismo, sino por el perfil de las personas que salen al mundo en distintas circunstancias y ahora vinculado con esto, si bien no es de alimentos, pero tiene que ver con el automovilismo, con el chico este que está corriendo, con Franco Colapinto, que apenas tiene 20 años. Y yo escuchaba críticas de los periodistas deportivos, pero él maneja un auto a 300 kilómetros por hora. ¿Quién se va a sentar ahí y no matarse? Yo no podríamos ni siquiera sentarnos a acelerar la primera vez porque y esa capacidad que tiene el chico, uno lo escucha, lo ve, se desenvuelve como si tuviera añares de experiencia. Sin embargo, semejante mundo. Y cuando miran van manejando con ese, parece un joystick de los juegos, ¿no? Ya no es un volante de auto como tenía Fangio. Es un aparatito con lo maneja con dos dedos. Y yo miraba el cronómetro que decía 300 kilómetros por hora en Mónaco, en las calles de una ciudad.
es asombroso, ¿no? Esa identidad que nos caracteriza en distintos temas del mundo todo y que nos hace sentir tan propios, tan argentos. Jorge, y era la pasta y escuchar la carrera Sí, los y, domingos. y el turismo carretera, no sé, mi El padre le gustaba turismo mucho los autos carretera. y escuchar los autos, y me ha tocado ir a la Claro, carrera con él, hablo de la década del 60, ¿no? Eran fierros que no se rompían nunca y andaban en esas calles de tierra, en esas carreteras que eran un desastre y corrían y corrían. Y si uno va, no sé si han conocido el Museo del Automóvil en Balcarce, donde estaban los autos de Fangio, no sé si lo han visto, o en Arrecife, donde están los de Palma y todos los fierreros de Arrecife, que son zonas muy, muy fierreras. Y uno mira esos autos y cómo se subían ahí arriba y andaban. Y lo de Fangio en ese bolio que era casi que era como un karting alargado, y el tipo volaba ahí arriba, a nivel mundial. Y bueno, marcaron historia, ¿no? Hicieron historia porque tienen esa cuota de audacia que no se puede todo medir. Y evidentemente eso que es el rango distintivo, ¿no? El no mensurar, no medir algo que es toda la energía a full. Y en la comida pasa algo parecido, en la alimentación, por eso me gustaba compartir esta historia. Em, si tienen ganas y si nos permiten, estamos con tiempo, unos minutitos, quisiera que podamos escuchar, es cortito, pero escucharlo a Pietro Sorba sobre el tema de la historia del locro, porque me gustaba compartirlo pensando que ayer fue 1 de julio, porque también es interesante, porque es una comida también muy, muy típica que en realidad se come a veces 25 de mayo, 9 de julio, no mucho más veces en el año, no es que se hace a cada rato, pero me gustaría si lo podemos compartir, si tienen tiempo, tenemos como unos minutos, así que podríamos hacerlo, a ver, y escuchamos a ver qué nos dice Pietro Sorba sobre el tema del locro. Aprovechar las ofertas de invierno de Mercado Libre. Acolchado por 35.990 pesos. Compra en la app. Nuevo Glycolic Bright Serum Ojos de L'Oréal Paris. Reduce las ojeras para una mirada más radiante en 6 días. ¿Quieres saber por qué el locro se convirtió en una comida típica de las fechas patrias argentinas? Vení, quédate a saborear la historia de esta receta de raíces antiguas y descubrí las diferentes variantes de nuestras provincias argentinas. Porque detrás de esta tradicional receta se esconde una historia de siglos. Desde los quechuas, pasando por los primeros exploradores españoles que llegaron a América del Sur, hasta las versiones modernas en las que predomina la carne. El locro normalmente se asoma cuando huele los primeros fríos del invierno. En ese preciso instante toma coraje y confianza y decide que llegó el momento de lucir sus virtudes sobre la mesa de los argentinos que necesitan de lo mismo de un plato de olla, calórico y confortable. Lo adoro. Esa auténtica fusión latina de sabores y textura. Una receta nuestra y de raíces antiguas, heredera de los pueblos originarios de la cordillera que necesitaban de un plato reconfortante para contrarrestar los efectos del frío y de la puna y amansar las mordidas del hambre que hostigaba sus estómagos. Los quechuas lo llamaban rucu, era su guiso cotidiano. Las poblaciones indígenas lo preparaban utilizando porotos, papas, zapallo y maíz. Esa raíz cultural en común explica claramente por qué esta receta ancestral de la región se consume en diferentes terruños de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y desde ya en Argentina. Para prepararlo, cada país utiliza los productos típicos de su tierra y de su idiosincrasia gastronómico-culinaria. Los bolivianos suman el plátano, el arroz, la papa, la gallina y sus menuchos. Los colombianos, los papines andinos. En Ecuador se agregan papas y con frecuencia queso y cuy. Los peruanos tienen muchas variantes que se caracterizan por la presencia de ajo, charqui, hierbabuena, papas,
perejil, cilantro, huacatay, orégano y hasta mariscos. El locro, en alguna de sus versiones, nunca falta en los recetarios de la región. Se podría escribir tranquilamente un gran libro dedicado a este tema. La primera crónica de los exploradores de América del Sur del siglo XVI ya mencionan la presencia del locro. El padre jesuita español José de Acosta, antropólogo y naturalista, durante uno de sus viajes en tierra americana describe un guisado que los pobladores locales llamaban locro, donde termina el chuño o las papas frescas que crecen en esas tierras frías y secas. A partir de esa mención, los lectores atentos y apasionados por nuestra historia encuentran el nombre de la receta en los relatos de los viajeros de diferentes épocas. Los primeros locros eran esenciales. La carne, se especula en formato de charqui, de llama o de guanaco, era una presencia esporádica. Antes de la llegada de los españoles no había ganado vacuno, cerdos, cabras y ovejas. Las carnes en la cordillera eran escasas. Mucho más simple recolectar y aprovechar los productos de la tierra, hijos de la Pachamama. Aves, vicuñas, guanacos, huemules, llamas, cobajos y armadillos eran las proteínas animales más disponibles y no necesariamente terminaban en guisos como el locro. Con el pasar de los siglos, la receta cambió su fórmula pobre para transformarse en un plato más estructurado y opulento. En esa transformación, la influencia de los productos que llegaron de Europa fue determinante. ¿Y Argentina? Sus feudos son las regiones del NOA, NEA y la provincia de Córdoba. En Corrientes y en el litoral es frecuente la omisión de los porotos y la inclusión del apio, cebolla, perejil, zanahoria y de la mandioca. En muchas versiones salteñas aparece la tripa gorda. Santiago del Estero incorpora el sabor y la textura del mondongo y del repollo. En Catamarca el trigo es una presencia bienvenida. Tucumán suma la batata. Es lo mismo que pasa con la empanada. Cada provincia incorpora sus productos e ingredientes afines a la idiosincrasia local. Lo que nunca falta en todas las versiones es la paciencia que acompaña la cocción larga y la fusión armónica entre el color y la delicadeza del zapallo criollo y la caloría de los cereales. Los tubérculos, las legumbres, la grasa, los embutidos, las carnes frescas y saladas, los huesitos, los cortes humildes de vaca y de cerdo y la ineludible chispa de los condimentos. Con el tiempo, el locro empezó a ser socio inamovible de las fechas patrias, gracias a su carácter identitario, a su alma autóctona, convival y popular. La versión espesa y pulsuda, la que rebalsa de grasa, carne, condimentos e ingredientes en general, es opuesta al más austero y liviano huaschalocro. Me gustan las versiones no tan cargadas. Además del zapallo criollo, maíz y porotos blancos, agrego pechito de cerdo y patitas. Tienen todo lo que el locro necesita: carne, hueso, grasa y sabor en cantidad. Las patitas aportan su textura sutilmente gelatinosa. No me interesan la panceta, chorizo, mondongo y tripa gorda. Demasiado. Mi refrito con grasa de cerdo o aceite de oliva tiene que ser muy picante y ahumado. La frescura de la parte verde de la cebolla de verdeo, para mi gusto, es imprescindible. Adoro el preámbulo de una buena empanada de carne que abre el apetito antes de hundir la cuchara en esa textura cremosa y gratificante que inunda la cazuela. A su lado, dispuesta a acompañar, tiene que estar una semita, una tortilla, un pan con chicharrones o una galleta de campo. El vaso con un buen tinto o un torrontés, con o sin las burbujas espesas de la soda del sifón. Y la siesta reparadora. Esta es la fuerza del locro. Raíces,
sabores, historia, herencia criolla, fusión con vida. Y el sabor que agrada de la misma manera, paladar y alma. Mira, típico. Bueno, como para pasar el invierno con eso, ¿no? No hay, es una bomba, una bomba. Pero bueno, la verdad que es muy rico eh, para estas fechas Perdona, Jorge, ¿así lo prepara tu hijo o le pone chorizo, él, panceta? él le pone chorizo, panceta, sí, la empanada previa, la salsa también, Ay, la salsa picante. salsa picante, sí, sí. Es una bomba, ¿no? Pero bueno, es una vez Sí. al año, una vez al año. Eh, pero bueno, es un placer. La verdad que son esas cosas que, como decían recién ahí, se comparten y tienen que ver con algo esencial, que es poder alimentarnos bien y disfrutar. Digo, más que nada, el sabor, saborear, disfrutar, paladear, sentir los sabores. Y no deja de ser la cultura. Es como escuchar una canción que nos guste o escuchar un poema. Uno escucha y se deleita disfrutando el escucha o disfrutando en este caso a través del paladar y sobre todo el compartir, porque también tiene que ver con eso, con el compartir. Y más cuando el clima también ayuda a que uno ese plato lo disfrute. Y por eso son para esta época, por eso las fechas patrias y demás. Así que, bueno, queríamos compartir un poco de nuestra alimentación, nuestra historia propia, bien nuestra, a partir de lo que heredamos y lo que tenemos acá en la región de Sudamérica y las culturas de los que vinieron de más lejos con respecto a las pastas que vimos al principio. Bueno, de parte nuestra les agradecemos. Nos encontramos el próximo jueves, que creo que, a Dios ver, quiere. nos tendríamos que tener el último jueves, sería el último taller de este primer cuatrimestre, como decíamos al principio. Así que nos preparamos, no sé si habrá viaje de egresados, nunca nos dicen nada de eso, pero habría que pensar, ¿no? Un viaje a algún Hace lugar. frío, hace frío. Bueno, para el segundo cuatrimestre, lo dejamos para el segundo Ah, sí, cuatrimestre. ahí sí, 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 sí. Bueno, le mando un abrazo grande, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, profesor. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buen Un fin día de más, semana. chicas, un Gracias. cariño. Una clase. Adiós. Chao, chicas, hasta luego. Chau, chicas.